En este mundo, de repente estalló una aterradora pandemia en todos los países. La gente no puede salir a vivir su vida y solo puede quedarse en casa. La economía se derrumba cada vez más y el mundo poco a poco se detiene. La humanidad necesita urgentemente una vacuna. Las grandes potencias se volcaron en la investigación, pero la mayoría de las vacunas, apenas producidas, ya se encontraron con que el virus había mutado por completo. Para erradicar la pandemia, las vacunas tuvieron que actualizarse constantemente, y cada vez más vacunas sin pruebas completas fueron lanzadas al mercado, lo que finalmente trajo como consecuencia la aterradora secuela del virus zombie Omega. Los pacientes infectados con el virus olvidan todo y se convierten en zombis sedientos de sangre y de aspecto horrible, deambulando sin rumbo. Hasta ahora, el 83% de la población mundial ya ha sido infectada por el Omega, convirtiéndose en muertos vivientes. Los pocos pacientes que quedan también se esconden en la selva, esperando que el gobierno restablezca el orden. Entre ellos está la familia de Sal, Oli y su pequeño hermano Benjamín, quienes después de jugar en el agua encontraron por casualidad a un perrito perdido de camino a casa. Oli se escondió con su hermano detrás de un gran árbol y usó el walkie-talkie para contarle la noticia a su hermano mayor Sal, que tiene una pierna coja. Al recibir la noticia, Sal llegó de inmediato al lugar con su ballesta. Le entregó a Oli un hueso que ya tenía preparado, mientras él mismo sostenía la ballesta, listo para disparar. Oli usó el hueso y logró ganarse la simpatía del perrito. En ese momento, Sal, que estaba al lado, al ver que el objetivo entraba en el rango de tiro, disparó la flecha de la ballesta sin dudarlo y lo derribó al suelo. Después de empacar el cadáver de la presa, los tres hermanos regresaron a casa. Sal utilizó el hacha pesada para descuartizar la presa y la habitación pronto se llenó de un fuerte olor a sangre. Sacó las vísceras y los huesos rotos y los guardó por separado. Oli cortó los huesos en pedazos pequeños y se los dio de comer a las ratas que tenían en cautiverio. Mientras Sal cortaba al perro salvaje, se quejaba con Oli de que cada vez hay menos comida fresca y que para que sus hermanos crezcan sanos, él mismo ya ha empezado a alimentarse de lombrices. Realmente no sabe cuánto tiempo más podrán seguir viviendo así. Al terminar de hablar, Sal de un tajo le cortó la cabeza al perro. Pero en ese momento un grito desgarrador resonó desde el sótano. Al escuchar el grito, los dos hermanos se pusieron sumamente nerviosos. Oli llevó a Benjamin al segundo piso y lo escondió en un armario. Luego, él y su hermano, completamente armados, abrieron con cautela la puerta del sótano. Ambos atravesaron el oscuro y profundo pasillo, siguiendo los chillidos hasta llegar frente a una enorme jaula de hierro. Viendo las cadenas temblar de manera frenética, Oli reunió valor y abrió lentamente la puerta de hierro cerrada con llave. A medida que Oli se acercaba, los rugidos y mordiscos de la criatura se volvían cada vez más claros, como si hubiera sentido la presencia de Oli. De repente, la ferocidad del monstruo se detuvo por completo. De regreso arriba, Sal abrió el mapa y comenzó a discutir con Oli cómo conseguir animales frescos. El cadáver de este perrito no durará mucho, así que alguien debe salir de casa e ir al exterior a cazar nuevos animales. Benjamin es demasiado pequeño. No se le puede dejar solo en casa. Sal además tiene dificultades para moverse porque solo tiene una pierna. Pensándolo bien, la única opción es que Sal lleve a Benjamin y que Oli se quede solo en casa alimentando a los dos monstruos. Mientras los dos conversaban, Benjamin por miedo ya había bajado al primer piso. Para consolar a su hermano menor, ambos lo llevaron de vuelta al piso de arriba y por turnos le contaron historias de los libros. Pero a Benjamin no le interesaban los cuentos de hadas. Sospechaba que sus padres ya habían sido devorados por los monstruos, sino por qué no habían regresado todavía. Sal no tuvo más remedio que fingir calma y decirle a su hermano que sus padres solo habían salido a buscar provisiones y que pronto regresarían a casa con muchos suministros. Pero para poder aguantar hasta ese día, mañana tendrían que salir a cazar y buscar comida fresca. Al escuchar el consuelo de su hermano mayor, Benjamin finalmente se tranquilizó y volvió a la cama, pero Oli se subió a la cama, miró las palmas de sus manos juntas y mostró una expresión de melancolía. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el segundo día.
Benjamin se despertó temprano y, aprovechando que Ollie aún no se había despertado, bajó sigilosamente las escaleras. Él tomó la llave y estaba a punto de abrir la puerta del sótano para ver el verdadero rostro del monstruo, pero de repente Sal apareció, empujó a Benjamin al suelo y le presionó fuertemente el muslo con su bastón. Sal le preguntó con dureza por qué quería abrir la puerta del sótano. Benjamin tenía el rostro lleno de frustración. Era el único de la familia que no había visto el aspecto del monstruo. ¿Por qué Ollie podía ayudar a su hermano a alimentar al monstruo, mientras que él solo podía esconderse en el armario? Sal retiró el bastón, guardó silencio por un momento y luego, con tono serio y sincero, le advirtió a su hermano: un monstruo siempre será un monstruo. Aprovechará cualquier descuido tuyo para devorarte por completo. Si realmente quieres ayudar a la familia, deberías cazar presas junto a tu hermano. Los dos hermanos pronto se reconciliaron. Bajo el abrazo de Ollie, abandonaron oficialmente su hogar y salieron a cazar. Ollie, completamente equipado con vísceras de animales, llegó al sótano. Con mucho cuidado abrió la puerta de hierro y vertió las vísceras en la caja de metal. Pero hoy el monstruo parecía especialmente inquieto. Fue despertado por Ollie. Salió rápidamente de la oscuridad y asustó tanto a Ollie que huyó despavorido. Por otro lado, después de avanzar mucho tiempo por la selva, Sal finalmente encontró una base abandonada. Sosteniendo su ballesta con cautela, se acercó a la casa. Allí, las instalaciones estaban muy completas, como si hubiera sido abandonada recientemente. Tras asegurarse de que no había nadie alrededor, Sal buscó mientras se dirigía al segundo piso. Aún sin bajar la guardia, descubrió un cadáver colgado en la esquina de la habitación. El pecho del cadáver estaba abierto y el corazón había desaparecido, pero a su lado había un símbolo de un cuerno. Al ver esta escena sangrienta, Sal se apresuró a irse de allí junto a su hermano menor. Él marcó este lugar en el mapa, pero Benjamin estaba muy satisfecho con este campamento. Incluso quería que su hermano mudara a la familia allí, así cada uno tendría su propia habitación. Sal, con expresión melancólica, aún así le explicó a su hermano: no podemos irnos. Si nuestros padres vuelven a casa y descubren que hemos desaparecido, se preocuparán mucho. Esto hizo que Benjamin se emocionara aún más. Con el rostro lleno de expectación, preguntó: ¿volverán nuestros padres a casa antes de Navidad? Sal guardó silencio por un momento, sin saber cómo responder. Por suerte, el walkie-talkie sonó, dándole a Sal la oportunidad de cambiar de tema. Le contó a Ollie todo lo que había sucedido ese día. Además de avisar que estaban bien, también le habló sobre los planes para los próximos días. Para Ollie, enfrentarse solo al monstruo casi lo llevó al límite. Ahora, lo único que podía hacer era esperar con ansias que su hermano regresara a casa lo antes posible. Para evitar la base de ayer, Sal decidió tomar un sendero secundario, buscando suministros y cazando presas al mismo tiempo. Después de un rato pedaleando, Sal se detuvo frente a un arroyo. Le entregó la ballesta a su hermano menor y él mismo llevó la cantimplora para recoger agua. Antes de que pudiera llenar la cantimplora, un ruido extraño surgió desde la selva. Sal miró hacia atrás con cautela y vio que un arbusto se movía de manera extraña. Sal se asustó mucho y, al levantarse apresuradamente, accidentalmente dejó caer su mochila al agua. Sin tiempo para lamentarse, Sal corrió rápidamente junto a su hermano menor. Ya los habían estado vigilando durante esta salida. Continuar solo sería aún más peligroso. Volver a casa era la opción más sensata. Esa noche Ollie sostenía el walkie-talkie y lloraba desesperadamente. Sal no había respondido en todo el día. Temía que ambos ya hubieran sido asesinados y se sentía cada vez más desesperado. Por suerte, Sal regresó a casa con Benjamin a la mañana siguiente. Al ver que ambos regresaban, Ollie rompió a llorar de alegría. Sal le pidió a Benjamin que fuera a hervir agua para bañarse, pero él mismo se quedó contándole a Ollie los resultados de la expedición. El walkie-talkie estaba en la mochila, y la mochila fue arrastrada por la corriente, así que no trajeron nada de vuelta en esta salida.
Al regresar a casa, Benjamin no solo no hirvió agua, sino que aprovechó un descuido de sus dos hermanos, abrió la puerta del sótano con una llave y finalmente pudo ver al monstruo con el que tanto soñaba. Para ver mejor al monstruo, Benjamin tomó un palo y lo lanzó directamente sobre el monstruo, lo que logró llamar la atención de los zombis. Ellos salieron a la luz del sol y le gruñeron a Benjamin mostrando los dientes. En el instante en que vio a los zombis, Benjamin se quedó paralizado, ya que los monstruos resultaron ser sus propios padres. El zombi extendió las manos y agarró la ropa de Benjamin de un tirón. Al sentir el peligro de la muerte, gritó pidiendo ayuda con todas sus fuerzas, y finalmente logró llamar la atención de Sal y Ollie. Con la ayuda de sus hermanos mayores, Benjamin finalmente logró escapar con vida. Al ver a su hermano menor tan asustado, Sal finalmente le contó la verdad. Después de escuchar todo, el afligido Benjamin no pudo soportar ver a sus padres así y quiso curar a sus seres queridos. Esta idea coincidió perfectamente con la de Ollie. La razón por la que Sal aún no había eliminado a sus padres como zombies era porque Ollie se oponía firmemente. Por supuesto, Sal tampoco tenía corazón para matar a sus padres, pero ellos ya se habían convertido en zombies y siempre representaban una amenaza para la vida de los tres hermanos. Aunque pudieran mantener las medidas de defensa, alimentar a dos zombies en medio del apocalipsis supondría una enorme presión en cuanto a la comida. Pero al ver la mirada esperanzada de su hermano menor, Sal finalmente se ablandó. Ya que Benjamín lo sabía todo, los dos hermanos dejaron de ocultarlo y llevaron directamente a los zombies al exterior. Benjamin lo guió para que sintiera la naturaleza y disfrutara del mundo. Ollie confiaba en que, tras un periodo de entrenamiento, podría devolverles la razón a los zombies. Durante los días siguientes, los tres hermanos permanecieron siempre armados y controlaron cuidadosamente a los zombies, permitiéndoles experimentar comportamientos humanos. Gracias al incansable esfuerzo de los tres, los zombies ya no eran tan agresivos como antes. No solo dormían en las camas preparadas, sino que, bajo la guía de Benjamin, incluso podían pronunciar palabras. Estos logros aumentaron enormemente su confianza y se prepararon para cenar con sus padres en Navidad. Sal instintivamente quiso negarse, pero al pensar en los logros de estos días, finalmente aceptó esta arriesgada decisión. En Navidad, los tres hermanos decoraron cuidadosamente la base, disipando la sensación de desolación del apocalipsis. En ese momento, los dos zombis estaban firmemente atados a la mesa del comedor, y junto a los tres hermanos se tomaron la última foto familiar. Después, acompañados por sus padres, cada uno con una expresión diferente, terminaron la cena de esta noche, justo cuando los tres estaban sumidos en una alegría poco común. Sal se dio cuenta de que había un desconocido afuera. Les pidió a Ollie y Benjamin que llevaran a los zombis de vuelta al sótano, mientras él salía levantando su ballesta y mirando a su alrededor con cautela. Después de todo, a Sal le faltaba una pierna. De repente, una figura apareció en la oscuridad y lo derribó rápidamente al suelo. El hombre vestido de negro levantó su ballesta y miró a los tres con cautela. Sal, con el rostro lleno de pánico, afirmó que sus padres ya habían salido y que en la casa solo quedaban ellos tres. Sin embargo, Benjamin, con una expresión inocente, explicó que estaban celebrando la cena de Navidad y que no tenían malas intenciones. Al enterarse de que los tres estaban disfrutando de una cena abundante, la sonrisa de Lea se hizo aún más amplia. Con total confianza, se dirigió al comedor y devoró con avidez la comida que quedaba. Después de comer y beber hasta saciarse, Lea devolvió voluntariamente la mochila que había encontrado en el río a Sal, y fue precisamente gracias al mapa dentro de la mochila que él había llegado hasta allí. Lea echó un vistazo a la decoración de la habitación y preguntó por la identidad de los padres de Sal. Al enterarse de que eran ingeniero y enfermera, Lea mostró gradualmente una expresión de envidia. En un mundo postapocalíptico, estas dos profesiones son sin duda la pareja perfecta. Para ganarse el favor de Sal, ella compartió voluntariamente la información que había recopilado recientemente. Se dice que Rusia ya ha logrado fabricar un suero para tratar el virus Omega,
y que en este momento están distribuyendo cajas de medicamentos por todo el mundo para ayudar a las personas a curar a los zombies. Si están dispuestos, lo mejor sería buscar cajas de medicamentos como ella, ya que esto le permite ser inmune al virus zombie en el apocalipsis. Al escuchar esto, Ollie y Benjamin se entusiasmaron mucho, pero Sal, evidentemente, había perdido la confianza en la vacuna y le pidió a Lea que se marchara lo antes posible después de terminar de comer. A sus padres no les gustaba ver extraños en la base, pero Benjamin sentía simpatía por Lea y casi sin pensarlo le preguntó si quería ver una película. Lea se sorprendió mucho y mostró un gran interés en ver una película en medio del apocalipsis. Aunque Sal no estaba de acuerdo, Lea fue a la sala de estar y vio una película que funcionaba con energía generada manualmente. Al terminar la película, Ollie y Benjamin regresaron a su habitación. Sal volvió a pedirle a Lea que se fuera, pero ella le pidió quedarse una noche más. Sin otra opción, Sal tuvo que aceptar la petición. Pero a la mañana siguiente, Lea empezó a rebuscar por la cocina. Justo cuando encontró la cocina, fue atraída por un sonido que venía del sótano. Lea tomó la llave y se acercó a la jaula del sótano. Como si hubiera percibido una presencia extraña, el zombi salió rápidamente de la oscuridad y la agarró del cabello, presionándola con fuerza contra la jaula. Sintiendo el aliento de la muerte, Lea luchó desesperadamente y pidió ayuda. Sal acababa de llegar al sótano cuando presenció esta escena aterradora. Él usó todas sus fuerzas para sacar a Lea de la jaula de hierro. El zombi, mirando el cuero cabelludo que había arrancado, lo metió en la boca con entusiasmo. Lea cayó al suelo y le preguntó a Sal por qué estaba criando zombis. Antes de que Sal pudiera responder, Lea fue capturada nuevamente por el zombi y arrastrada de un tirón hacia la jaula. Lea, presa del pánico, solo pudo mirar impotente cómo la abrían en canal y los zombis la devoraban por completo. Sal gritó aterrorizado, dándose cuenta de que la domesticación de los últimos días parecía una broma. Lea fue devorada tan rápido que solo quedó la mitad de su cuerpo. Este accidente golpeó gravemente la confianza de Sal. No solo eso, después de haber probado carne humana, los zombis preferían morir de hambre antes que comer cualquier otra carne que no fuera humana. Ollie y Benjamin estaban sumidos en un dolor inmenso. Para salvar a sus padres, ambos se prepararon para fabricar trampas y matar personas para alimentar. Sal no quería que sus valores se distorsionaran, así que fue al sótano dispuesto a matar a sus padres con una ballesta. Pero su madre parecía haber recuperado la conciencia. Ella se arrodilló ante Sal y apoyó la cabeza sobre la flecha de la ballesta. Al darse cuenta de que su madre había recuperado la razón, Sal aún así cruzó la línea y decidió alimentar a los zombies con carne humana. Bajo su planificación, Oli y Benjamín lograron encontrar a su objetivo con éxito. Hicieron que la otra persona se fijara en Benjamín pidiendo ayuda mientras Oli se escondía en la oscuridad. Tras romperle la pierna con una trampa, entonces sacó la ballesta, listo para matarlo. Pero Oli, al fin y al cabo, no tenía experiencia matando. Dudó durante mucho tiempo y al final fue Benjamín quien intervino y mató a ese desconocido a golpes. Ambos empaquetaron el cadáver y lo arrastraron de vuelta a la base. Es posible que esta tragedia ya haya sido presenciada por el misterioso hombre del bosque. Después de descuartizar el cadáver y dárselo de comer a los zombies, el peligro también llegó a la base. Con el sonido prolongado y profundo de un cuerno, los tres hermanos se acercaron rápidamente a la ventana, mirando al exterior con cautela. Al recordar el misterioso símbolo del cuerno, Sal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los tres hermanos, completamente en guardia, finalmente descubrieron que alguien había irrumpido por la ventana. Sal levantó su ballesta, mirando al intruso con cautela, pero éste levantó las manos, indicando que no tenía malas intenciones. Sal le preguntó por qué había venido, y él, aterrorizado, explicó que había una presencia aterradora detrás de él y que necesitaban unirse para resistir la extraña invasión. Sal estaba lleno de confusión, pero aquel hombre mostró una sonrisa burlona y comenzó su propio discurso. Sal no entendía nada, pero su expresión se volvía cada vez más tensa. Poco después,
El recién llegado se levantó la ropa, mostrando su pecho marcado con el símbolo del cuervo. Sal se quedó horrorizado y estaba a punto de disparar, pero se dio cuenta de que la escopeta que tenía en las manos ya estaba dañada. Cada vez más enemigos irrumpían por puertas y ventanas. Sal huyó en pánico, pero fue derribado al suelo por él, quien le clavó un cuchillo en el pecho. Oli, armado con una ballesta, y Benjamin rescataron a Sal de manos de los enemigos. Se escondieron en el sótano, mientras los herejes también terminaban de reunirse. Para sobrevivir, Sal no tuvo más opción que soltar a dos zombies. El padre rápidamente derribó a uno de los enemigos, pero fue alcanzado en el pecho por otros con una pistola. Al ver esto, la madre huyó despavorida. Los herejes solo necesitaron una granada lacrimógena para capturar con éxito a los tres hermanos. Cuando volvió a despertar, Sal ya estaba atado a un árbol por los herejes, y esos herejes estaban realizando un ritual misterioso con el suero ruso. A medida que avanzaba el ritual, ataron a Sal al altar. El enemigo levantó un cuchillo y lo clavó en el pecho de Sal. Con un movimiento de sus manos, extrajeron un corazón palpitante. Justo en ese momento se escucharon los gruñidos de los zombis provenientes del bosque. Oli se derrumbó y rompió en llanto, pero se dio cuenta de que ya había sido liberado de sus ataduras. Su madre, convertida en zombie, se movía como un espectro en la noche, llevándose la vida de sus enemigos uno tras otro. Oli apretó su pistola y cubrió a su madre sin cesar. Juntos, pronto eliminaron a todos los herejes que había allí. Oli se acercó al suero, pero descubrió que el hombre del cuerno ya se lo había llevado. Como se había quedado sin balas, Oli fue fácilmente sometido por él. Por suerte, su madre llegó a tiempo y logró salvar a Oli. Oli aprovechó la oportunidad para tomar la gasolina del altar y rociarla sobre él. Con las llamas elevándose, todos los herejes fueron aniquilados. Oli también sacó el suero y se lo inyectó a su madre. Pero durante este peligroso proceso, Benjamin fue mordido accidentalmente. Después de esa noche, Oli erigió lápidas para su padre y su hermano, y luego se marchó de casa con su madre y Benjamin, que se había convertido en zombie, para seguir buscando un nuevo suero. Fin de la película.